De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Mikel Azaria, que es vicepresidente de la organización Judeo Español en Auschwitz. ¿Qué tal, Mikel? Muy bien, gracias. Bueno, te llamamos porque tú vives en Francia, precisamente en París, y anoche estuviste en la principal de las manifestaciones que se organizaron en Francia en contra del antisemitismo, ¿verdad? Sí, hubo varias manifestaciones en Francia, pero la mayor fue en París, naturalmente, en la Plaza de la República. ¿Cuántas personas se estima que hubieron? ¿Qué dice la prensa? Bueno, la verdad es que dicen que hubo 20.000 personas. Yo creo un poco menos que 20.000. Uh-huh. ¿Esto te parece bien? ¿Te parece poco o es más que en otras ocasiones? Bueno, la verdad es que es menos que en otras ocasiones. Comparado a lo que ocurrió cuando fue la manifestación Je suis Charlie, o otras manifestaciones, el número de personas que vino fue menos que en las otras manifestaciones. Y eso que en este caso pues había sido convocado casi todo el espectro político, excepto el partido de Marine Le Pen, ¿no? Exactamente, sí. Todos los partidos de izquierda y de derecha y también las organizaciones judías. Uh-huh. Las organizaciones judías seguramente estaban allí en primera fila. ¿En qué consistió la manifestación? Aparte de estar la gente, ¿hubo discursos o no hubo nada? No hubo discursos, hubo un concierto al final y se terminó con la Marseillaise. Pero no hubo discursos, no hubo discursos. Uh-huh. Pero no estaba previsto que haya discursos. No, lo entiendo. Sí. ¿Cuánto tiempo duró? Esto fue a las 7 de la tarde de ayer, ¿no? Sí, la convocación a las 7 y duró casi 3 horas. 3 horas y sin discursos. Sí, la gente discutiendo y no hubo discursos. No, me llama la atención que si no había un acto central, no había presentadores, no había nada. No había. Era difícil, ¿eh? ¿Quién iba a presentar? Porque era una manifestación de unidad nacional. ¿Quién iba? Tienes que entender que hoy tenemos muy importante, un acontecimiento muy importante, se llama la Cena del CRIF. Sí. No sé si sabes lo que es. Sé que Macron va a venir a la Cena del CRIF. Sí, Macron va a venir, sí. Y allá va a hacer un discurso importante. Ajá, en la cena. Sí. Porque también he leído que ha habido una propuesta del propio partido de Macron para hacer una ley que diga que el antisionismo también es una forma de antisemitismo, pero Macron estaba en contra. Macron está en contra, sí. ¿Qué es lo que se discutía? Dice que es muy difícil de aplicar esta ley, muy difícil. Eso es verdad. Yo también creo que es muy difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es ver lo que acontece cuando hay insultos y decir que la gente de manera muy, muy evidente utiliza la palabra sionista para decir judío. Eso ocurrió con Finkielkraut. Cuando miras los videos se entiende muy bien que el que grita sionista quiere decir judío, es muy, muy evidente. Uh-huh. La manera de decir sionista, vete de Francia, vete a Tel Aviv, quiere decir tú judío, vete de Francia. Sí, lo que a mí me llama la atención que son la misma gente que quieren que los judíos se vayan de Israel, es decir, mandan a los judíos a Israel para que se vayan de Israel, ¿no? Sí, pero eso lo que quiere decir es que sionista y judío en este contexto es lo mismo. Sí. Entonces no necesitamos otra ley. Sí. De todas maneras, las expresiones que hubo en ese grupo de chalecos amarillos contra Finkielkraut
había un caso que a mí me llamó mucho la atención, lo comentamos ayer también con otra persona, esa persona que se toca el pañuelo palestino y dice, Francia es nuestra. Sí, eso es muy interesante porque yo creo que fue arrestado hoy, ¿eh? La policía le arrestó hoy, esta mañana. Es muy interesante porque es un converso, ¿eh? Se llama Benjamin, que no es un nombre de Islam, es un nombre de cristiano. Es un converso y es una teoría muy de Islam, de decir, ahora es nuestro país, Francia es nuestro país. Uh-huh. Decir que vamos a ganar. La población árabe va a ser la mayoría en Francia. Es la teoría de los árabes, en unos años. Uh-huh. Bueno, y eso también, pues en el pasado... Es propaganda islamista. Sí, pero si alguien dice una cosa parecida desde el otro lado, o sea, lo acusan de racista. ¿Cómo se llama? El escritor Houellebecq, creo que se llama, que escribió sobre que Francia es dominada por los musulmanes y todo el mundo lo tildó de racista. Sí, porque en realidad no es la verdad. Es verdad que la mayoría de los franceses no son de Islam, eso es la verdad. Uh-huh. Pero es una ideología islamista de decir un día, nuestro sueño es que Francia esté en nuestro país, pero es una ideología islamista que no es la realidad, Uh-huh. ¿Qué es lo que tú decías? Una ilusión, digamos. Claro. Tú me decías al principio que durante esas 3 horas que la gente estuvo en la manifestación había muchas discusiones. ¿De qué se discutía? Bueno, sabes que el problema es que la mayoría, que mucha gente decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es decir, hay que estar aquí para decir que no podemos aceptar la discriminación contra los judíos. Pero después la pregunta era, ¿qué podemos hacer más? Y lo que se hablaba más es los problemas de educación. De educación a saber cómo vamos a ir a las escuelas a dar testimonios de la necesidad de que haya convivencia. Uh-huh. Se hablaba mucho de educación. Y el primer ministro vino también. Es muy importante también, y dijo esto también, que lo más importante es la educación. Bueno, sabes que estas historias de antisemitismo, hace años que hablamos de esto. Uh-huh. Y cada vez se habla más de educación, pero hay mucha gente que ahora, por eso yo creo que la gente era un poco desilusionada, porque hace 15 años sí, creíamos en la educación, hoy se cree menos en la educación. Claro, hay un poco de... La gente no sabe... Desilusión, sí. La verdad es... Hay un poco de desilusión, sí. Claro, no, porque justamente te iba a decir de que Francia no es un país donde la educación sea deficiente. Tiene un sistema de educación muy bueno, muy humanista, por lo menos mucho más que en otros países donde no hay tanto antisemitismo. Yo conozco bien a España, yo diría que hay menos antisemitismo en Francia que en España. Culturalmente, sí, lo que pasa es que hay más ataques en Francia. Es verdad, tienes razón, es el paradoxo, porque la mayoría de los franceses no son antisemitas. Los periódicos son menos antisemitas y anti-Israel que en España, es la realidad, es la verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los antisemitas? Eso yo creo que es importante. Si quieres, te puedo hablar un poco de esto. Porque, sí. Bueno, hay la extrema derecha. Hay los fascistas, que no son los del partido de Marine Le Pen, son más allá, uh-huh. más allá de la derecha. Sí,
Que no creen en la democracia, digamos. No, que son de ideas fascistas. Sí. Sí. Por ejemplo, lo que ocurrió en Alsace ayer fueron sloganes de la guerra contra Alemania. Tú dices lo de el cementerio. Sí, los de cementerios de Alsace. De Estrasburgo, fueron slogans de la guerra, de grupos nazis. Bueno, esos son de extrema derecha. Sí. Y también lo nuevo es esta ideología de populistas, de chalecos amarillos, que es unos, no son todos así, pero hay unos, y bastante, que son de ideología populista, y es decir, que lo que ocurre, como siempre, eso es culpa de los judíos. Eso es nuevo, muy nuevo en Francia. No habíamos encontrado eso antes, muy nuevo. Por ejemplo, hubo un desfilado de chalecos amarillos en Estrasburgo hace un mes, yo creo. Pasaron por una sinagoga y silbaron. Eso es muy raro para nosotros, porque es nuevo. Son una parte de la población, que es una parte sin mucha educación, que son pobres, que tienen problemas de vivir, y este tema es la culpa de los judíos, es un tema muy nuevo. Para nosotros judíos, no habíamos encontrado esto antes. Hace muchos años que lo había. Es nuevo, digamos, es un nuevo tema. Sí, eso es lo que también Finkielkraut decía, que esto no es el antisemitismo que vuelve, sino que es un nuevo antisemitismo. Yo creo que tiene razón. Es un nuevo antisemitismo. Y para nosotros judíos es una cosa muy rara. Porque, como te he dicho antes, nosotros pensábamos que el antisemitismo no venía de esta población, venían de gente con ideas políticas duras. No, esta gente no tiene ideas políticas duras. No piensan en temas políticos. Piensan de manera muy general. Y hacen la quenelle, no sé si sabes lo que es, gestos obscenas antisemitas que han visto en la televisión o que han visto en las redes sociales. Sí, esto que el saludo de Dieudonné, ¿no? Dieudonné, eso, exactamente. Sí. Bueno, realmente es un tema preocupante. Me imagino que ustedes en la asociación misma de judío español en Auschwitz-Birkenau pasan los años y uno piensa que ahora la gente conoce más lo que pasó en el Holocausto y por lo tanto el antisemitismo tendría que ir desapareciendo, pero de pronto en el propio centro de Europa más moderno, más avanzado, en Francia y en Alemania, el antisemitismo surge con mucha fuerza. ¿Sabes, Jorge? Has dicho una cosa con la cual no estoy de acuerdo. Me has dicho de la educación francesa que es buena. Te voy a decir una cosa. Lo que ocurre, lo que se llama el banlieue, ¿sabes? Los suburbios, sí. Sí, suburbios, donde hay muchos de religión árabe. No se puede hablar de la Shoah. Los profesores no pueden hablar de la Shoah. La palabra judío es una insulta. Es decir, que pensar que estas poblaciones no tienen opinión a propósito de judíos no es verdadera. Es decir, que a lo mínimo no les interesa. Yo he hablado con gente árabe que no vive en París, pero que viven en ciudades donde, por ejemplo, en Tourcoing hay 40% de la población que son árabes. Una ciudad bastante importante del norte. Y yo le pregunté, ¿qué piensa la gente? Y me dijo, no les interesa, no les importa y no les interesa. No es un problema para ellos. Bon. Es decir, que pensar que la educación ha alcanzado a esta gente no es verdad. Los profesores de historia no pueden hablar de la Shoah, o muy rápido. Eso, entonces... O sea que hay un problema... Más allá de la educación hay un problema político o social, que quiere decir aceptar de hablar de esto.
aceptar de hablar de esto. Sí, digamos que no se puede educar según lo que decide el Estado. Exactamente, no se puede hacer lo que el Estado manda. El Estado manda que se estudie la historia y no se puede, porque no dejan. Ya. El otro tema que es interesante, porque puede ser, es el tema de la extrema izquierda, la extrema Mélenchon, su actitud con los judíos. Es una actitud muy interesante porque, primero, Mélenchon está perdiendo su electorado. Es decir, que las próximas elecciones va a tener 7%. Es decir, ha perdido mucho, perdido en unos meses. Porque tiene una actitud que no se entiende bien, Y su actitud con los judíos es una actitud que no se entiende. Él quiere decir, no, por favor, no mezclen los chalecos amarillos con los antisemitas. No dudo que haya antisemitas, pero no hay que decir, eso es muy mal para los chalecos amarillos. Entonces, su actitud es una actitud vaga. Te voy a decir, por ejemplo, Michel Onfray. Michel Onfray es un filósofo muy importante en Francia, y él ha dicho de manera muy clara, hoy ha dicho en la radio de una manera muy clara, los que ha dicho, siento mucho lo que ocurrió con Finkelkraut, pero los que empiezan su frase con pero, no pueden hablar más. No se puede oír este pero. No, hay que decir, lo siento mucho lo que ocurrió con Finkelkraut. Y no decir, sí, siento mucho lo que ocurrió con Finkelkraut, pero la verdad es que es un poco provocativo, es que es de derecha, todo. Eso no se puede oír. Eso es imposible. Ha hablado de una manera muy clara, y sus ideas son él es de izquierda, y Finkelkraut no es más de derecha, es más de izquierda, es de derecha ahora. Pero ha hablado de una manera que me gustó mucho, porque de una manera clara ha dicho, hay que decir exactamente cuál es la línea. Lo que ocurrió con Finkelkraut fue un pogrom. Empleo la palabra pogrom, Yo veía a este hombre, que ya tiene más de 70 años, sonriendo, pero de una manera muy triste, con este hombre insultándole. Y dijo, es un pogrom. Eso era la actitud de los judíos en Polonia, cuando les insultaban y querían matarlos. Había odio, gritos de odio. Eso es un pogrom. Sí. Pues nada, no sé si quieres agregar algo, Miquel. Vamos a esperar lo que va a decir Macron esta noche, y yo voy a ir a la cena, yo soy invitado, y vamos a ver, yo creo que Macron, pero hay que decir también que Hollande también habló de una manera. Hollande estaba allá, en la manifestación, sí. Y Sarkozy también. Para nosotros es raro, ver dos presidentes viniendo a la manifestación. Uh-huh. Yo creo que Macron va a tener un discurso muy firme, muy claro, contra el antisemitismo, pero va a decir que no vamos a tener más leyes. Hay que aplicar la ley. Es decir, que el antijudaísmo es un delito. Punto final. Es un delito. No es una opinión, es un delito. Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí esperando a ver qué es lo que esta noche dice Macron en esta cena con los representantes del mundo judío en Francia. Muchas gracias por habernos atendido, Miquel Azaria. Y esperemos que la próxima vez hablemos de otros temas y no del antisemitismo. Más alegres. Sí. Muchas gracias por atendernos. Adiós. Gracias.